privado. Los métodos o funciones miembros deben ser públicas. A través del objeto de una clase solo se puede acceder a lo que está declarado como público en la clase. Lo privado solo puede ser accedido desde los códigos de los métodos que son públicos. Fíjense, yo no puedo hacer como en las estructuras. Acá digo, hay una clase círculo. Como privado, o sea, tiene las variables por X, por Y y radio. Y tiene una parte pública que serían las funciones, acá no se las ve. Pero yo quiero darle valores a X. Si yo después declaro una variable acá, C1 es del tipo círculo. Eso estoy instanciando la clase. O sea, es como declararla. Entonces, C1 es del tipo círculo, C2 también y C3 también. Y después quiero darle valores. Pongo en la estructura como haríamos. C1.core X igual a 4. Pero cuando se trata de una clase, de un objeto, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es privado. Yo no puedo acceder al dato así de esa misma forma. Tengo que hacerlo a través de las funciones. Que las funciones me piden un dato, que lo paso como parámetro, le asigno el valor a lo privado, y si tengo que devolver un dato, lo devuelvo, y si no, no. ¿Estamos? Pero uso las funciones, y no de esta forma porque me daría error. ¿Me van siguiendo o está medio complicado? Acá tenemos de nuevo la clase cliente, ¿Cuál la sería el parte... operador? El operador, acá no está el Sí, operador. ¿Por qué? ¿A ahí dónde dice? dice entre paréntesis con el operador infinito. Ah, no, pero ese no, ya lo vamos a ver cómo lo van a usar. Ah, Ya bueno. ven. Esto, tenemos la clase cliente, la parte privada, ¿sí? Y la parte pública, que son las funciones. Habíamos dicho que esto no lo podíamos hacer directo. ¿Cómo le podemos asignar el valor a la parte privada? O sea, con la función tipo cliente se puede acceder a la parte pública, pero no a la privada. Yo declaro o instancio una clase que se llama C, es del tipo cliente, ¿sí? Y digo, visualizar, digo C, ¿por qué? Porque ya está instanciada, o sea, este es el objeto. El objeto tiene métodos. Al ser C, yo puedo poner C es del tipo clientes. Entonces, como es del mismo tipo de esta clase, yo puedo usar las funciones. Y pongo C punto visualizar datos clientes. ¿Sí? O C punto edad igual a 8. ¿Estamos? Esto tampoco me va a dejar hacerlo. ¿Por qué? Porque es privado. Tengo que hacerlo a través de las funciones. ¿Estamos? O sea, visualizar sí nos dejaría, pero la otra no. Pero el otro le va a dar error, porque yo acá sí puedo llamar a la función visualizar datos, porque es público, pero esto así directamente no. Yo tengo que llamar a la función para que le asigne el valor a la edad. Y ya vemos Profe, cómo lo... Sí, una pregunta. Ahí a la clase cliente, ¿lo ponemos como un prototipo? O sea, ¿cuál? fuera del main. Esto tiene que estar declarado Sí. antes del programa. En Claro, algún lado. sería como una especie de prototipo, digamos. Claro, como un prototipo. Las clases tienen que estar antes, o pueden estar en otra librería, pero yo tengo que hacer mención a la librería donde están las clases. Sí o sí, el programa no puede trabajar si no sabe de dónde están las clases antes. ¿Mm? La clase tiene que estar antes del main. O si yo la hice a las clases en otra librería, en otro punto H, por ejemplo, tengo que invocarlo después de los include, o sea, con los include, tengo que invocar esa librería donde están todas estas clases. Y al usarla ya tiene que ir y buscarla. ¿Se entiende? No entendí muy bien cómo sería con Ahí lo librería. vemos. Bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¿Qué son los atributos? Los atributos serían los datos, ¿sí? Las variables. Es algo que le dice lo que indica el estado en que está el objeto. Por ejemplo, como dato yo puedo poner el modelo, o sea, tengo una clase auto. Y le digo, bueno, los atributos serían el modelo, el precio, el peso, el tamaño, los datos que hacen al objeto, ¿sí? Estos pueden cambiar de valor.
Atributos dato miembro describen el estado de un objeto. Un atributo consta de dos partes, el nombre y el valor. ¿Sí? Los atributos de una clase pueden ser de cualquier tipo, entero, float, como todas las variables, ¿sí? O pueden ser, o puede haber una estructura también dentro de una clase, ¿sí? O un puntero, o un array, o un objeto de otra clase. Todo eso puede estar como atributo, como estado, ¿sí? Todo eso dentro de una clase. Y los métodos, que son las funciones, es una subrutina o función asociada exclusivamente a la clase. Esa función que yo declaro en la clase, la puedo usar solamente con la clase. No puedo usar esa función en otra clase, si no, no tiene el mismo nombre, obviamente, ¿no? Es propia de la clase y yo solamente puedo usar esa función con los datos de la clase. Entonces, por ejemplo, encender, arrancar son las acciones. ¿Se entiende? Son funciones o acciones que puede haber como función. O sea, profe, es como que estaría pensado para manipular únicamente los datos de cada clase. Claro, el objeto está encapsulado. Tengo datos y tengo funciones que trabajan sobre el mismo objeto. Por eso se dice que está encapsulado. Ahí vemos, mira. Acá hacemos la declaración de una clase. ¿Sí? Se llama clase contador y tiene un atributo, una variable privada que se llama cuenta, del tipo long. Y tengo una parte pública donde tengo las funciones o los métodos que se llaman void, leer valor y recibe un long. Y después dice, obtener el valor, no recibo nada, pero devuelvo un long. ¿Sí? Devuelvo un dato. ¿Cómo le implemento? Acá están las funciones, nada más, son los prototipos. ¿Sí? Acá está declarada la clase, pero tengo la función y no sé qué hace cada función. Acá se implementa la clase, o sea, la función de la clase. Tengo que poner void, porque no recibe nada, ¿sí? El nombre de la clase, que se llama contador, los 4 puntos, que es el operador de ámbito, el nombre de la función, leer valor, y lo que recibo. Recibo un long del tipo valor. A este dato que recibo acá, se lo asigno a la variable cuenta. Cuenta que es la variable que está acá en la clase. Así, de esa forma, puedo asignarle un valor al atributo. ¿Se ve? Luego digo, bueno, voy a declarar la variable obtener valor, la función obtener valor. ¿Qué me devuelve? Un long. Pongo long. El nombre de la clase, contador. Los 4 puntos, el nombre de la función. Obtener valor. ¿Sí? ¿Qué hace esta función? Retorna lo que tenga cuenta, la variable cuenta. Acá en cuenta, si asigné un 8, si primero al cargar el valor en la cuenta le asigno un valor 8, el contador en la cuenta va a tener el valor 8. Entonces quiero que me retorne el valor que tiene en la cuenta el contador. Entonces llamo la función a obtener valor y me devuelve el valor de la cuenta. ¿Se va viendo o no? ¿Está complicado? ¿Eso va también fuera del main? Claro, claro, todo esto va fuera del main. Acá está la declaración de la clase y acá la implementación de las funciones. ¿Estamos? Todo esto está fuera del main. Esto es en la clase. Cuando yo declaro la clase, tengo que declarar la clase y si tiene funciones, tengo que implementarla a las funciones, saber qué hace cada función. Cuando una función miembro se define por fuera de la definición de la clase, el nombre de la función es antecedido con el nombre de la clase y con el operador de resolución, que son los 4. A esto se está refiriendo. Porque yo acá tengo la clase, la parte privada y la parte pública, pero acá estas funciones son como un prototipo. ¿A dónde están declaradas las funciones? Están declaradas fuera de la clase. Cuando las declaro fuera de la clase, tengo que poner void, el nombre de la clase, los 4 puntos y el nombre de la función. ¿Sí? Y lo que hace después, entre llave, lo que hace.